a la escuelita. Es otra gris. Ándale, sí. En todos lados es igual, ¿verdad? Es la grilla de siempre, sí. Pero, ¿ya está prendido? ¿Ellos también? Ok. Pues vamos a iniciar para los que ya están aquí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a INDECAC, aquí en la sede de la Ciudad de México, en la colonia del Valle. Hoy tenemos una sesión de lujo, de verdad, y una transmisión en vivo que no vamos a cortar en ningún momento. Va a estar la transmisión todo el tiempo para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de INDECAC, los que ya se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom también. Bienvenidos de forma virtual, y ustedes que tienen aquí el privilegio de estar de manera presencial, no todos los días, contamos con la presentación de libros como este que van a escuchar el día de hoy, y sobre todo con quienes lo van a comentar. Para INDECAC es un gusto la división editorial de INDECAC para darnos su obra, para publicarla, para estar aquí con nosotros, porque además déjenme decirles que mi querido Francisco nos ayuda mucho en la coordinación del doctorado en Derecho en INDECAC, aparte de que es docente del doctorado. Y bueno, pues para mí es un gusto que hoy esté con su libro aquí, El Estado Constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes. Y luego, mi querido Francisco, te encuentras acompañado con alguien que nosotros decíamos, y ya lo comparte mi querido Mario y alumnos que están aquí, con un referente. Siempre que hablamos en materia de amparo, siempre que hablamos de cuestiones constitucionales, no podemos dejar de mencionar en México, y me atrevo a decirlo en México, a mi querido doctor José Díaz de León Cruz, de verdad, una eminencia en el tema. Todos inmediatamente pensamos en él cuando hablamos de estos temas. Para mí es un gusto siempre recibirlo aquí, muy agradecida siempre. Gracias a todos. Y permíteme, mi querido Francisco, hacer un pequeño comercial de mi querido doctor, y lo digo porque para mí también me enorgullece comentarlo. Mi querido doctor Pepe Díaz de León, te digo Pepe por el cariño y la amistad, ha preparado para nosotros la especialidad en proceso constitucional de amparo que va a arrancar en el mes de junio. Amparo en materia penal. Todo el desarrollo académico de esa especialidad que se va a estar lanzando en los próximos días en INDECAC, que corrió a cargo de él, mi querido doctor. Entonces ya se imaginarán el nivel de especialidad que vamos a tener en materia de amparo penal. Entonces ya tendrán toda la información. Mi querido doctor, bienvenido aquí a INDECAC. Y también nos acompaña en esta presentación un joven abogado brillante que lo hemos tenido en charlas. Fíjense, se ha subido al panel a charlar con el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, mi querido Mario, que actualmente se desempeña como secretario de Tribunal Colegiado en materia penal. Pronto va a estar con nosotros hablándonos de un súper tema en INDECAC como es la prisión preventiva, desde esa óptica jurisdiccional. Y de verdad busquen en las redes sociales de INDECAC, ese video se los voy a compartir pronto, cuando se subió al panel a hablar con el doctor Seferín. Entonces, para que ustedes vean el nivel que tiene este joven abogado, yo siempre le digo, eres tan joven y tus ideas son tan brillantes que van a tener la oportunidad de escucharlo. Entonces, pues gracias, vamos a escuchar estos comentarios de estos tres grandes especialistas en el tema. Vamos a empezar con el doctor Pepe Díaz de León, después con mi querido Mario, y para concluir con mi querido Francisco. De verdad es un gusto que estén aquí para escuchar el Estado Constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes. Hoy un tema que está complejo en México. Bienvenidos a todos. Queda a cargo, mi querido doctor. Muchísimas gracias. Pues antes de otra cosa, muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar con un merecido aplauso para su querido autor por esta gran obra. Hoy estamos honrosamente presentes aquí en INDECAC. Bien, maestra Cristina Ortega Camacho, directora del INDECAC, gracias por su amistad, mi maestra, por sus palabras tan generosas a mi persona. Yo también la aprecio, muchísimas gracias. Sé que son más en un sentido de amistad que de sinceridad, pero le agradezco mucho por todo. Mi querido Paco, doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, gracias por permitirme estar aquí contigo. Maestro Alberto García Acevedo, espero un futuro magistrado. Un honor conocerte y gracias, compartir este foro contigo. Damas y caballeros, amigas y amigos todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Es un honor para mí
estar en este evento organizado por el INDECAG, en el cual todos los que formamos parte de esta comunidad jurídica nos congratulamos con la presentación de el nuevo libro, el noveno, platicamos, del doctor Quiñones Huizar, hoy bajo el sello editorial INDECAG. Es para mí un honor y un motivo de profunda satisfacción que el autor de la obra, mi querido amigo Paco, me haya distinguido con su amistad y me haya permitido participar en este importante evento, a fin de hacer la formal presentación, reitero, de su última obra intitulada El Estado Constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes. Seguro estoy que al expresar esos sentimientos de complacencia y beneplácito, me constituyo un portavoz legítimo de todos los aquí presentes y de aquellos que nos siguen en redes sociales, a través de los medios digitales, quienes al unísono hacemos patente al autor un sincero sentimiento de gratitud por este invaluable regalo jurídico, fruto de una larga y fructífera trayectoria, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito del servicio público y de la práctica profesional del derecho. A manera de presentación del autor, permítanme señalar que don Francisco Rubén Quiñones Huizar es un distinguido miembro de nuestra comunidad jurídica y académica en México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, cuenta con maestría y doctorado con mención honorífica por la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como abogado postulante y como servidor público, donde ha ocupado diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobra decir, amigos queridos, que en todas sus encomiendas siempre se ganó nuestra admiración y estima por su gran capacidad, pero sobre todo por su sencillez y por su gran calidad humana. Y lo reitero, yo destacaré en autor su sencillez y su gran calidad humana. Continuando con la presentación, debemos destacar también que en el ámbito académico es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y además miembro del Instituto Mexicano de Historia del Derecho, entre muchas otras organizaciones. Además, reitero, autor de múltiples obras y artículos jurídicos especializados en diversas ramas de las ciencias del derecho. También es muy importante destacar que nuestro querido autor es catedrático en diversas instituciones de carácter público y privado, a nivel nacional e internacional, donde, con singular maestría, ha coadyuvado a la formación de muchísimas generaciones de abogados y, desde luego, de servidores públicos, quienes seguramente te agradecen, querido Paco, la pasión, el entusiasmo, la entrega y, sobre todo, tu generosidad en la impartición del conocimiento, el cual se ve materializado en esta, su última obra. Querido Paco, querido amigo, muchas gracias nuevamente por venir y compartir contigo y con la comunidad INDECAG este significativo evento. Muchas gracias. Sirvan también mis primeras palabras como agradecimiento a la editorial INDECAG por el esfuerzo de publicar esta importante obra jurídica de vanguardia. Seguro estoy que INDECAG, división editorial, será próximamente un referente en la excelencia y la vanguardia en el estudio del derecho. Queridos amigos, a título personal, siempre he creído que presentar un libro constituye una señal de esperanza, ya que implica confiar en que la palabra escrita, que perdura, es capaz de inspirar a nuevas generaciones de abogados, razón por la cual basta con leer el título de la obra para que podamos vislumbrar entre sus líneas el contenido y la importancia que reviste para quienes aún creemos que la construcción de una mejor sociedad, un mejor sistema de justicia y por ende de un mejor país, todavía es posible. El título es Estado Constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes. Como pueden darse cuenta, amigos queridos, en el título de la obra se engloban tres grandes universos del conocimiento, respecto a los cuales, curiosamente, siempre hago hincapié a mis alumnos de posgrado en diversas instituciones, que es importante vincular esos tres universos de estudio: teoría constitucional, teoría del Estado y derechos humanos. El día de hoy, querido amigo, creo que por fin podrán darse cuenta ellos, te lo agradezco, de la importancia de fusionar estos tres universos para poder entender mucho mejor los cambios dinámicos
en las ciencias jurídicas. Los tres universos en una sola obra. Espero, repito, que estas palabras que voy a decir en este momento, de una manera académica, de una manera apolítica, sean recibidas con la justa dimensión que le merece. Destaco que este libro surge en el marco de una cada vez menos movilización de la sociedad mexicana en pro de la justicia, del Estado de Derecho y de la división de poderes, que es el título de la obra, mucho menos en la protección de los derechos humanos. Todo esto a consecuencia de varios años de activismo pseudopolítico, que lamentablemente ha permeado en muchos ámbitos de la sociedad mexicana, lo que ha traído como consecuencia la toma de decisiones legislativas unilaterales y avasallantes, que solamente han debilitado, desde mi perspectiva, las bases de un Estado constitucional de derecho. Por ende, es también una paradoja que hoy en día estemos viviendo una de las épocas más oscuras y aciagas en la historia del constitucionalismo mexicano, en la que precisamente la legalidad, la seguridad jurídica y la división de poderes se encuentran en constante y permanente amenaza. Merced, primeramente, de la ya próxima implementación de una reforma judicial regresiva, propuesta por el Ejecutivo Federal, que lamentablemente es norma positiva y vigente. Pero además, con esta aberrante sobreproducción de leyes y de reformas constitucionales regresivas y de fast track. Esto es, sin claras propuestas sociales ni jurídicas, sin permitirse la previa reflexión o el previo debate, y sin estudios o análisis sólidos a través de expertos en la materia o de instituciones públicas destacadas. Desde luego, la tendencia de estas reformas cada vez más lacerantes es la regresión y la disminución precisamente del Estado de Derecho y de la división de poderes en nuestro país. En palabras del escritor y filósofo Voltaire, la parte filosófica de la historia se destina a conocer las necesidades humanas. Así, en esta única y emocionante, pero a la vez dura y desconcertante marcha que hombres y mujeres a lo largo de nuestras vidas tenemos que recorrer, siempre ha sido una regla llegar al mismo destino. La búsqueda de un estado en el cual podamos desarrollar nuestro proyecto personal de vida en libertad, precedidos de seguridad jurídica, de igualdad y de respeto a nuestra dignidad humana. La historia así lo patentiza. Sin embargo, me atrevo a decir que hoy en día, lamentablemente, estamos cada vez más lejos de consolidar esos ideales y legítimas aspiraciones. Por eso, querido Paco, te reitero mi agradecimiento. ¿Por qué? Porque a nombre de la comunidad jurídica del INDECAJ y desde luego de toda la comunidad jurídica nacional, a través de esta obra, Paco, nos devuelves y fortaleces nuestras erosionadas esperanzas en torno a la necesidad urgente de consolidar en nuestro país un Estado constitucional de derecho, garante y protector de derechos humanos, como el que brillantemente analizas en estas páginas. Comunidad académica. El libro que el día de hoy tengo el honor de presentar a ustedes y que tengo en mis manos se conforma por 5 títulos, que a su vez engloban 15 capítulos, desarrollados en aproximadamente 400 cuartillas. Solo con estos datos podemos darnos cuenta del esfuerzo titánico, pero acucioso, que fue realizado por nuestro autor. La obra parte del estudio y surgimiento del constitucionalismo liberal moderno en nuestro país. Esto es, en 400 páginas se hace el estudio de aproximadamente 3 siglos de historia. Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Destacando como notas relevantes del mismo, tanto la implementación de un régimen federal, así como la inserción de un importante e histórico, pero hoy en día vituperado, principio de división de poderes. Técnicamente, división de funciones. De igual manera, en la obra se analiza la relación existente
entre un Estado constitucional de derecho frente a los derechos humanos de las personas que le resulta inherente, acorde a su propia naturaleza. Para lo cual el autor desarrolla con gran profundidad, pero con sencillez a la vez, las distintas generaciones de los derechos humanos que hemos nosotros desarrollado, como periodos cronológicos evolutivos o de sistematización de estudio de los derechos humanos, así como lo más importante, los vigentes sistemas de protección o de garantía de esos derechos humanos a nivel nacional, continental e internacional. En este punto, me permito destacarles también que en la obra que les presento el día de hoy, como en ninguna otra que haya yo leído, nuestro autor igualmente desarrolla con sencillez, pero con profundidad a la vez, lo que tenemos que entender con el famoso y mal entendido bloque de constitucionalidad. Pero lo más interesante, que es una aplicación práctica, al confrontarlo con otro concepto jurisprudencial denominado control de parámetros de regularidad constitucional. Sobre este punto, y a manera de inquietud personal, querido Paco, me hubiera gustado conocer tu opinión en torno a la otrora y mal entendida también contradicción de tesis 293/2011, en la cual estimo que el Tribunal Pleno planteó diversas e interesantes conclusiones. Ojalá que por una segunda edición pudieras ilustrarnos en torno a tu visión de este fallo tan interesante y tan criticable en algunos aspectos. Pero bueno, prosiguiendo con el análisis de esta obra, como no puede ser de otra forma, nuestro querido doctor Quiñones Huízar, siempre actualizado y a la vanguardia del conocimiento, desarrolla también en su obra, en un capítulo, los 14 casos contenciosos donde México fue parte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, desde Alfonso Martín del Campo II, 2004, hasta Daniel García y otros, 2022, 2023, todos en contra del Estado mexicano. Los hechos, antecedentes, esencia y aquiescencia de sus decisiones están plasmados en esta obra. Por lo tanto, además de tener criterios de corte nacional, nuestro autor también establece y desarrolla criterios de carácter supranacional. Imagínense, amigos, sintetiza prácticamente el doctor Quiñones Huízar 2 décadas de litigio interamericano en contra del Estado mexicano en un solo capítulo, con sencillez, pero con profundidad y de manera muy didáctica y pedagógica. Todo esto me lleva a formularles una interrogante interesante. ¿En cuántos de estos 14 precedentes interamericanos creen que México ha sido absuelto? ¿Quieren saber la respuesta? Los invito a que adquieran la obra para que tengan ustedes conocimiento de ese dato. Pero bueno, en agradecimiento a su presencia a este magno evento y con el permiso del autor, les damos la respuesta que Paco. ¿Cuántos fue absuelto México? Just one. Digan los gringos, solamente uno. Efectivamente, en el asunto de Alfonso Martín del Campo II. Y eso ganamos por default. ¿Por qué? Por la actualización de la excepción ratione temporis, donde la Corte establece que es incompetente para conocer de los hechos, no porque México no haya vulnerado presuntamente derechos humanos. ¿De acuerdo? Pero eso sí, si quieren abrevar ya conocimiento de los 14 precedentes, los invito a adquirir la obra. Debo confesarles que mi capítulo favorito es el marcado con el número 15, inscrito en el título quinto. ¿Quieren saber por qué? Porque el autor analiza en este capítulo a la luz de dos conceptos interesantes: equilibrio de poderes versus derechos humanos, todos y cada uno de los desaciertos y desaseos constitucionales que fueron aprobados por esta autodenominada Cuarta Transformación. ¿O era transformación de cuarta? No recuerdo el nombre, pero eso no importa en este momento. Por ejemplo, ¿quieren analizar el tema relativo a la desaparición del INAI y sus consecuencias? Consulten la obra. ¿Quieren conocer la perspectiva que nos espera bajo la desaparición del IFETEL y del COFESE? Consulten la obra. O bien, ¿quieren leer
de los rigurosos análisis que se han hecho en torno a la reforma judicial que estamos a punto de implementar, aspectos positivos y negativos, lean la obra. De verdad, los invito a consultar la obra. Pues bien, desde el punto de vista, creo que la principal nota característica de este libro consiste en que se ofrece como un conjunto de fuerzas y de razones. Es a la vez un conjunto de análisis y de argumentos, pero sobre todo de críticas bien cimentadas y de propuestas constructivas que nos marcan el camino que tenemos que seguir como nación y como sociedad en búsqueda de un tan anhelado Estado constitucional de derecho, garante y defensor de los derechos humanos. Todo esto basado en una crítica y perspectiva histórica progresiva, desde luego, bajo estándares de derecho internacional y derecho comparado. Queridos amigos de la comunidad INDECAR, creo firmemente que el Estado constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes no es un libro, sino son varios libros en uno mismo. Cada uno de estos temas fue tratado con tal acuosidad que pudiéramos sacar de esta singular obra 3 o 4 tratados de manera independiente. Esto, debido, repito, a la acuosidad y a la fina pluma de mi amigo, el doctor Quiñones Huizar, analizar cada uno de estos temas, siempre bajo su triple óptica o la triple perspectiva que hemos señalado: teoría del Estado, teoría constitucional y teoría de los derechos humanos. Hay un célebre proverbio chino, anónimo, que dice de la siguiente manera: el trabajo del pensamiento, el trabajo de pensar, se parece a la perforación de un pozo de agua. Primero, el agua sale turbia, oscura, enrarecida, pero paulatinamente el agua se clarifica y se vuelve cristalina. Considero que gracias a la multiplicidad de facetas con las que cuenta el autor, don Francisco Rubén Quiñones Huizar, nos da la oportunidad de clarificar y proponer el agua que emana de este libro. Aparentemente los temas parecen ser turbios, parecen ser demasiado estrictos, complejos, complicados de entender. Pero a medida que nosotros tomamos la obra y empezamos a leer y desarrollar cada uno de los puntos, el doctor nos lleva de la mano en la clarificación y el entendimiento de estos temas. Sin duda, para quienes en su labor cotidiana se desempeñan como funcionarios judiciales, legisladores, académicos, consultores o simplemente estudiantes de derecho, comprometidos con la tutela eficaz de los derechos humanos, esta obra literaria trasciende ya a nivel de consulta obligada gracias a la amplitud y la claridad expositiva del autor. Para mí, esta obra que hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes constituye ya una herramienta jurídica especializada y de consulta obligatoria en el ámbito del derecho constitucional. Estimo, ya para cerrar, que en esta obra encontramos una clara fusión entre el dogma y el pragma, tanto el derecho constitucional y los derechos humanos, a la luz de la teoría del Estado, ya que además de emplear, como lo señalé, emblemáticas resoluciones de carácter nacional y de carácter internacional, el autor también cita jurisprudencia de los tribunales de la Federación, aderezada siempre con sus notas y comentarios personales, lo cual facilita sin duda alguna el proceso de enseñanza-aprendizaje para el lector, lo que caracteriza a mi amigo Paco Quiñones Huizar. En suma, dada la amplitud de esta obra que le tengo que presentar a ustedes, resulta prácticamente imposible abarcar en esta modesta intervención el contenido total de la obra. Razón por la cual, una vez más, de manera muy gustosa y sincera, los invito a abrevar conocimiento de esta obra. Adquiéranla y extraigan el conocimiento a través de la luz y la experiencia de nuestro amigo, el doctor Quiñones Huizar. Resulta innegable que un jurista que aspira a publicar una obra en cualquier rama del derecho deberá partir siempre de una premisa: ser experto en su materia. La pregunta obligada es:
¿Qué es la experticia? ¿Qué es ser experto en un área del conocimiento? El Diccionario Real Academia de la Lengua Española nos clarifica este concepto y nos dice, experticia es el resultado de la experiencia más el conocimiento y su aplicación en un ámbito científico, lo que propone obtener los mejores resultados posibles. Esas sencillas palabras, experiencia, conocimiento y aplicación, nos lleva a entender por qué esta obra, producto de muchos años de estudio, fue elaborada por un auténtico experto en la materia de derecho constitucional y los derechos humanos. Estimados amigos, gracias por el tiempo concedido a esta modesta introducción de su amigo con respecto a esta magna obra. Claro que mis comentarios pueden ampliarse. Desde luego, mi querido amigo, el maestro también va a realizar diversos y múltiples apuntamientos, razón por la cual simplemente los exhorto una vez más a poder adquirir esta obra. Ustedes, como destinatarios de la misma, podrán constatar que el libro que ahora les presento es una obra moderna, de vanguardia, que es ya una referencia en la materia. No me resta, querido Paco, más que reiterarte mi gratitud, mi admiración y mi respeto por haber desarrollado esta magna obra. Mi reconocimiento al INDECAG, misión editorial y a todos y cada uno de ustedes que conformamos esta maravillosa casa de estudios. Muchísimas gracias. Deja pensando el doctor, ¿verdad? Todo lo que nos dice. Pues bueno, vamos a continuar con mi querido Mario Alberto García Acevedo. Recuerden que es secretario de Tribunal Colegiado en materia penal y nuestro futuro magistrado. Así es que, mi querido Mario Alberto, adelante, por favor. Gracias, profesora. Muchas gracias por la presentación. Igual por extenderme la invitación. La verdad, me siento muy honrado estar aquí con ustedes, sobre todo con la profesora Cristina, que nos abre las puertas a los jóvenes. La verdad es que no en todas las universidades hay esa apertura y lo agradezco mucho de corazón, profesora. Estoy totalmente agradecido y digo, ahora que me hizo favor de extender la invitación de venir aquí con el doctor Díaz de León, con el doctor Quiñones, la verdad para mí fue algo pues magnífico en ese sentido. Recuerdo que a los inicios de mi carrera judicial en 2015 ya veía yo algunos criterios jurisprudenciales hechos acá por el doctor Díaz de León en una composición de corte pues bastante robusta, bastante nutrida, en la que auténticamente se formulaban argumentos pues grandes. Incluso recuerdo ahora tuve un asunto en el Tribunal Colegiado de un tema de derechos de indígenas y recuerdo que los criterios, pues la delimitación jurídica, jurisprudencial, fue fijada aquí por el doctor Díaz de León en algunos asuntos que incluso se hacían en conjunto entre secretarios de distintas ponencias, que yo creo que eso abonaba bastante a la elaboración de los criterios. Y por otra parte, aquí el doctor Quiñones, la verdad no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero sí recuerdo haberlo visto en muchas conferencias en el Instituto Judicial, y la verdad es que siempre he tenido la admiración de que como conceptos tan complicados como, pues lo vemos, el control de convencionalidad, el surgimiento de la Constitución, el constitucionalismo, la verdad el profesor Quiñones, no sé cómo le hace, pero explica las cosas de una manera totalmente clara, con palabras muy concisas y de forma muy puntual. Me parece que literal esta obra es como si y creo que la verdad desde el prólogo a mí me atrapó el libro. Fui leyendo cada capítulo que ya lo exponía el doctor Díaz de León y la verdad es que me recordó mis clases de Derecho Constitucional, no, a lo mejor no una, sino la verdad es que podría contar yo creo que 5 desde Derecho Constitucional e Historia del Derecho Mexicano, que recuerdo el libro de Leyes Fundamentales de Tena Ramírez, que es un libro de 800, 900 páginas, que recuerdo que dije, bueno, pues cómo voy a leer esto en un semestre con otras materias, y la verdad es que el profesor aquí lo cita, y no solo lo cita, sino como ya decía el doctor Díaz de León, hay en 3, 4 páginas hace la abstracción de
de cómo fueron evolucionando los documentos jurídicos, cuáles eran precisamente las tendencias con las que se organizaba, qué impacto tenían en la organización del derecho constitucional, y de una forma pues, sorprendentemente abstracta, resumida, pero completa, que creo que eso a veces es lo que desde mi punto de vista hace falta a los abogados. A lo mejor hablamos mucho, tendemos a hacer cosas muy técnicas, pero desafortunadamente nuestro lenguaje no es sencillo, incluso hasta a veces cuando hablamos con pares, probablemente no nos damos a explicar si alguien tiene visiones distintas en el texto. Y me fascinó desde la introducción de los primeros capítulos. Creo que tiene una visión muy social. Recuerdo mucho a Ferdinand Lasalle, que decía, oye, pues la Constitución no solo es el papel, la Constitución es el conjunto de experiencias sociales. La Constitución es un texto que te lleva hacia un rumbo de república y define todos los parámetros que definen la vida pública. Y me parece que justamente para contextualizar todo eso, hay que tener referencia a todo el tema histórico. Recuerdo mucho también unas clases con mi querido profesor, el doctor Ulises Schmil, que también está aquí citado en la obra, que nos decía, bueno, pues hay que entender justamente qué es el origen de la Constitución, de dónde nace, porque no es nada más una Constitución se emite ya, sino que me gusta mucho que parte de la base, digo, todo el contexto que hay detrás para decir lo que dice, justamente Kelsen, que dice, bueno, oye, pues emitimos una Constitución, pero no basta con emitirla. Tiene que haber parámetros de validez, que tenga que ser efectiva en un parámetro mínimo. Y por eso algunos documentos que aquí ya nos narra el doctor Quiñones con suficiente puntualidad, dice, pues en realidad, aunque hubo la emisión de algunos documentos jurídicos, pues en realidad no tuvieron la fuerza política suficiente para instaurar un nuevo orden jurídico. Y me gusta mucho el uso del lenguaje, bastante sencillo, que yo recuerdo mucho mis clases de alumno que a veces preguntaba y tenía muchas dudas de estos contextos históricos, sobre todo de, bueno, funcionan algunas implementaciones de teorías políticas. Y voy a permitirme aquí leer un par de líneas que literal estamos en el contexto de la monarquía instaurada por Iturbide después de que México ya es un México independiente. Y dice, bueno, ¿por qué fracasa el gobierno de Iturbide? Bueno, el establecimiento de la monarquía de Iturbide. Dice, bueno, los republicanos imaginaban una forma de gobierno en la que no cabía un emperador. Tenemos todo el tema liberalista y justamente que se oponían a la instauración del régimen antiguo, o al menos con algunos tintes del régimen antiguo. Dice, pero bueno, por otra parte, los borbonistas que representan esta parte conservadora en la fundación del Estado mexicano, imaginaban una monarquía, sí, pero con un príncipe criollo, perdón, pero no con un príncipe criollo como era Iturbide, sino de la familia de Borbón. Y luego nos dice, bueno, para responder la pregunta de por qué se estableció la monarquía con un emperador como primera forma de gobierno, podemos señalar que la ambición de Iturbide le impidió ver que él no podía encabezar el modelo de este tipo. Y se quedó solo, termina el profesor. Entonces, con este par de párrafos, en realidad, o sea, sorprendente, resume un hecho histórico literal en 2 párrafos, y a mí me da como mucho contexto y me parece que es un lenguaje extremadamente sencillo. Y ya pasando en el desarrollo, va precisamente recopilando todas las épocas en las que México fue desarrollando su constitucionalismo, y otra parte que me pareció fenomenal, que desde mi punto de vista explica mucho de lo que pasa ahora en día. Dice, bueno, nuestro régimen, pues sí es un tema constitucional, hay una división de poderes, pero si vemos el origen desde la instauración de la República con Carranza, la firma de la Constitución, dice, bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Se instauró un constitucionalismo con división de poderes republicano, pero hubo un posicionamiento extremadamente tendencioso para la figura presidencialista. Entonces, el poder legislativo, si bien tenía algunas facultades de autorregulación constitucional, lo cierto es que siempre quedó subordinado, no subordinado formalmente, pero sí en una interacción política hacia el presidente. Entonces, con esto vemos todo el origen de por qué México, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, empezó a tener pues un auge muy importante en la figura del presidente frente al debilitamiento en la praxis de los otros poderes, que eso también lo deja muy en claro el profesor Quiñones. Dice, bueno, en el papel, pues obviamente se pretendía que hubiera una división de poderes, pero a lo mejor en la práctica ya vemos esta disparidad
e incluso ya capítulos posteriores, casi pasando al final, va comparando este tema con el constitucionalismo transformador también de qué es lo que sucede en el papel versus en la práctica. Otro tema, ya pasando un poco más al desarrollo sustantivo de la obra, que también esto me pareció impactante, fue ya en el análisis que empieza a realizar sobre los derechos humanos y la internacionalización, del derecho constitucional. Cuando las constituciones se abren al derecho internacional, incorporan textos internacionales, pero a nivel constitucional. Y recuerdo que literal esto, para poder entenderlo, pues pasaron yo creo que más de 5 años que yo egresé de la licenciatura, en el que fui a hacer un curso especializado de Derecho Internacional sobre los derechos humanos, y precisamente en una plática que nos dio el juez Ferrer MacGregor, nos decía, bueno, pues el tema de, que es juez de la Corte Interamericana, perdón, el tema de la internacionalización de los derechos humanos no es cambiar el paradigma constitucional. Ya no podemos ver el derecho constitucional como una jerarquía de normas, como tradicionalmente Kelsen nos los había enseñado, sino más bien el bloque de constitucionalidad / convencionalidad, pues ahora se conforma de normas que parten de un paradigma totalmente distinto, y precisamente me parece que aquí en la obra se recoge de que ya no debemos de pensar en términos jerárquicos, sino en términos de contenido. Y tenemos que ver, digamos, la norma protectora a través del contenido y no su jerarquización. Y prácticamente, a lo mejor para esquematizar y ser un poco más claro en esto, ya no es que vamos a ver cuál es la norma mayor en una pirámide, sino que tenemos un conjunto de normas, digamos, en una bolsa, y metemos la mano y vemos cuál es la norma que protege más. Puede ser una norma ordinaria, puede ser una norma secundaria, una norma de índole constitucional, pero también puede ser una norma de índole convencional. Y aquí es lo que aclara el profesor Quiñones. Bueno, no nos fijemos en cuál es el origen de la norma, sino más bien en el sentido material, y eso es lo que tenemos que aplicar precisamente. También otra cosa, que viendo aquí el tema de derechos humanos, el profesor precisamente puntualiza cuáles son las teorías más relevantes de las que tiene el nacimiento de los derechos humanos. No abunda mucho en temas históricos, pero para un tema práctico nos lo sintetiza en 2 o 3 páginas, que la verdad esto, digo, hay estudios constitucionales que tienen páginas y páginas y páginas, y en verdad a veces son tan complejos que no los podemos entender, como muchas veces algunas personas dicen, bueno, pues vamos a aplicar el test de proporcionalidad de Alexi, pero creo que pocas personas en realidad han leído a Alexi, porque si leen el libro de Alexi, pues en realidad tiene fórmulas matemáticas que tiene que poner una asignación de pesos a cada uno de los derechos para poder hacer algo, pues un modelo, pues hasta cierto punto objetivo. Pero bueno, volviendo a la obra, en realidad aquí, o sea, con palabras extremadamente sencillas, pero como decía el doctor Díaz de León, no nos deja nada a la deriva, es totalmente claro, sustancial, pero con lenguaje claro, que eso es lo que honestamente yo rescato muchísimo de toda la obra. Y hay también muchos planteamientos que desde mi punto de vista parecen novedosos. Entre ellos me gustaría destacar el tema de la aplicación del soft law, por ejemplo, el soft law, y a veces las recomendaciones que emiten los organismos internacionales en el sistema universal. Me parece que ha tenido algunos cuestionamientos si son o no derecho obligatorio en ese sentido. Hay algunos criterios recientes de la Corte, que si no mal recuerdo son aislados y no se han encargado de desarrollar puntualmente la temática, pero aquí el profesor Quiñones nos explica bastante con palabras clave, que yo creo que no me voy a atrever a decir la conclusión para que ustedes la vean por sus propios ojos y la analicen. Hace un recuento de los sistemas protectores de los derechos humanos. Por ejemplo, esto yo lo doy en una clase de Derecho Constitucional 2 también que doy, y la verdad es que creo que hoy en día se nos olvida que nuestro derecho constitucional ya no es solo aquí el derecho mexicano, el amparo, sino más bien que tenemos mecanismos de protección mucho más amplios en el sistema interamericano, en el sistema universal de derechos humanos, en los que también son herramientas extremadamente importantes, que incluso podemos aplicar algunas medidas, digamos, aquí no lo voy a desarrollar mucho, pero por ejemplo las medidas cautelares a nivel internacional que se pueden aplicar de extrema urgencia, que incluso aquí el profesor recuerda el caso de Digna Ochoa, que precisamente ahí es donde la Corte
bueno, primero la Comisión Interamericana y luego la Corte dictan medidas de protección para salvaguardar este tipo de cosas, y me parece que aquí es donde se puede dar una complementariedad, como ya lo refiere la teoría constitucional convencional, entre el derecho interno y el derecho de sede internacional. Y me parece fantástico aquí cómo el profesor nos detalla cuáles son los sistemas de protección, cuáles son los órganos jurisdiccionales, los no jurisdiccionales, y explica de manera muy general cómo son los mecanismos para acceder a cada una de ellas, que me parece valiosísimo, porque si no habría que ir a cada uno de los tratados, y creo que es bastante complicado. Y ya como lo adelantaba el profesor Díaz de León, yo por lo que sencillamente compraría esta obra es por la reseña que hace de los casos de la Corte Interamericana. La verdad me pareció fabuloso. Yo creo que 2 páginas cada uno están resumidos. Sí. Obviamente hay algunos resúmenes que incluso la propia Corte Interamericana saca, pero algunos resúmenes que son como de 15 páginas que no son tantos resúmenes, pero bueno, eso la verdad aquí me sorprendió, los hechos, cuáles son las consideraciones importantes y cuál es el impacto que tiene además en el sistema jurídico mexicano, y que incluso, como bien lo destaca aquí el profesor, ha habido algunas reformas, modificaciones a las legislaciones, modificaciones estructurales a la forma en que está estructurado orgánicamente los distintos poderes, y la verdad es que es una joya. La verdad, este libro yo calificaría como de una joya. Y en la parte final, el profesor, pues viendo ya todo el panorama que ya hemos conocido en el ámbito jurídico el último año, se atreve a dar una opinión sobre el tema de las reformas y a posicionarse, que me parece valiosísimo dejarlo plasmado en una obra. Algunas veces en algunas entrevistas o decirlo en una sede académica tal vez no tiene mucho impacto o se olvida muy fácil para quienes estuvieron asistiendo a la conferencia, y a lo mejor no tiene tanto impacto. Y la verdad es que hay aquí un análisis detallado sobre las últimas reformas constitucionales, y específicamente de la del Poder Judicial. Me fascinó cómo hace la introducción. Me pareció muy kelseniana, profesor, en ese sentido, que dice, bueno, pues yo voy a hacer un análisis casi puro de la reforma, y dice, bueno, tenemos que ver un tema de la reforma judicial, pero debe ser abordado desde una postura del modelo constitucional, es decir, sin dejarse llevar por pasiones y por ideologías. Y a partir de ahí hace un desarrollo pues totalmente objetivo de la reforma, obviamente con toda la construcción que viene desde antes y cimentada pues con toda la evolución del derecho constitucional mexicano. Y ya para concluir, la verdad es que me quedaría con eso, profesor. Yo estoy muy agradecido con la emisión de la obra, y me parece que es, o sea, para cualquier sector de la población, o sea, personas que vayan introduciéndose al estudio del derecho constitucional, personas que hayan salido y que quieran ampliar, puntualizar algunos temas de actualidad, litigantes, como decía el profesor Díaz de León, también para personas que están en el poder legislativo, pues me parece que es una herramienta esencial sobre cómo comprender el marco normativo del Estado constitucional actual. Entonces, profesor, estoy muy agradecido. La verdad es una obra de joya, y creo que debería de ser puesto no por halagar, pero como un texto obligatorio en las universidades, porque en verdad compila, yo creo que más de 5 clases que he tomado especializadas sobre todo el tema constitucional, y le agradezco mucho, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues es para mí un verdadero honor estar con ustedes aquí. Un agradecimiento primero pues, a mi amiga Cris por justamente esta idea que surgió de empezar a generar obras de calidad con una editorial específicamente del INDECAJ. No es un tema sencillo, ¿no? Sabemos que la investigación es un tema complejo en México por todo lo que implica. Escribir no es un tema sencillo, lo sabemos. Necesitas mucho tiempo para escribir, y necesitas mucho tiempo para reflexionar, y luego ya, pues, ponerte a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es como el talón de Aquiles que tenemos todos los que nos dedicamos ya a una disciplina una vez que tienes cierto bagaje, ¿no? Y bueno, el intento fue justamente, al principio,
yo pensé en un libro de constitucional un poco más pensado hacia la academia, como hacia los alumnos, sobre todo de la licenciatura. Pero conforme fui avanzando y fui investigando, empezó a generarse esa idea de la importancia de los derechos humanos. Entonces, al principio era como un libro de constitucional. Ya después dije, no, yo creo que mejor lo voy a hacer en derechos humanos, porque avanzaba y todo me llevaba hacia allá. Pero justamente ya casi terminaba yo la obra cuando viene todo el tema de la reforma judicial. Y yo ya estaba en pláticas con Cris justamente para la publicación. De hecho, el libro se tardó por eso, porque entonces se me ocurrió esto que tú siempre has dicho, amigo, que es el tema de la combinación de la teoría del Estado, la teoría de los derechos humanos y la teoría del poder. Entonces, pues bueno, terminé haciendo esa mezcla de posibilidades y pues al final, pues ahí está la obra, ¿no? La obra no es un libro de dogmática constitucional, o sea, no es un libro donde vas a encontrar los conceptos de división de poderes o qué es el significado de, a lo mejor, del presidencialismo, porque no sé, se me viene a la mente, hoy en la mañana estaba justamente platicando con una persona y estamos hablando de nuestro maestro Márquez Rábago. Estaba viendo yo su texto, que lo tengo yo ahí citado. Bueno, es una obra más manual, como justamente para otro tipo de conceptos, ¿no? Esta obra está pensada en alguien que quiere darse como una idea de todo el panorama, ¿no? Que ha sido la evolución del constitucionalismo en México. Entonces, le agregué preguntas que yo a lo largo de los años he tratado de generar y muchas de las preguntas pues son justamente producto pues del debate en la academia, que a veces no nos llevan a respuestas sencillas, sino que tienes que estudiar más justamente para producirlas. Por ejemplo, esta que decías del tema de Iturbide, ¿no? ¿Y qué pasa con Iturbide y por qué al final nos decidimos o nos decantamos por un tema de monarquía constitucional? Por citar un ejemplo, ¿no? Hay otras cuestiones más allá en el libro que ustedes van a encontrar. Yo en la introducción inicio diciéndoles y más o menos al final de la obra también hago como un cierre de que el modelo constitucional es una propuesta que se produce a finales del siglo XVIII. Esta propuesta, pues sabemos que tiene dos variables, ¿no? Porque son dos familias jurídicas con características distintas, ¿no? Está la familia del common law, que es donde viene propiamente la parte, me parece que más interesante, no es que la de nosotros no lo sea, pero por lo menos ellos son los que producen una serie de conceptos que luego nosotros vamos a ir aplicando ya con el tiempo. Y luego está pues la familia jurídica francesa o el modelo francés, donde nosotros justamente vamos a empezar a retomar algunas ideas de esta familia. Y a partir de ahí son como dos pilares que empiezan a dar la propuesta del modelo constitucional. La familia de nosotros, la familia continental o llamado romano germano, es que ha tenido altibajos y somos una familia muy complicada desde el punto de vista constitucional. Si nosotros nos preguntamos ahorita cómo resuelven por jueces en Estados Unidos, nosotros sabemos que los jueces están incluidos en el modelo constitucional desde sus orígenes. O sea, ellos producen respuestas y construyen el derecho a través de las propias explicaciones que van dando los jueces. Los jueces van dando la pauta del desarrollo y la construcción del derecho. Pero eso tiene explicaciones históricas, ¿no? Es la relación del poder en torno a los jueces. Ellos le han apostado justamente a los jueces para generar una respuesta diferenciadora en torno a la aplicación del poder. Entonces, los jueces en Estados Unidos pues resuelven haciéndolo muy sencillo, tomando los principios constitucionales
y tomando en cuenta los precedentes de los propios juzgadores. Entonces, hay un dato, por ejemplo, que está en el libro. Ellos no tienen un movimiento, por ejemplo, como el de nosotros, ¿no? O sea, ellos no tienen un movimiento como nosotros sí lo tenemos. ¿Cuál es ese movimiento? La codificación. ¿Sí? La codificación es un tema interesante, de hecho yo ahí también lo cito en el libro. Puede verse como un movimiento de pros y contras. En su momento la codificación sirvió para nuestra familia. Ese movimiento no le hubiera servido a la familia del common law, porque ni lo necesitan. Ellos no necesitan códigos para resolver, pero eso tiene explicaciones también históricas, justamente por la forma en cómo el poder evolucionó en las 13 colonias y cómo fueron ellos justamente generando una respuesta desde el federalismo, desde la república, desde los modelos democráticos, desde la propia elección de los jueces, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en Francia, porque en Francia justamente los contextos son distintos. Hay muchas dudas sobre la función judicial, porque los jueces son asociados, y ojo con ese tema, porque eso, acuérdense que origen es destino, ¿no? En el caso de los franceses y todo el modelo continental que se produce a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, hay mucha desconfianza en los juzgadores, porque se les asocia al viejo régimen. Pues una pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuál es el papel de los jueces en las revoluciones? Es una pregunta interesante, ¿eh? Y es más, podríamos ampliarla. ¿Cuál es el papel de los abogados en las revoluciones sociales? Bueno, puede haber muchísimas respuestas, ¿no? Lo que nos queda claro es que el derecho puede ser criticado porque a lo mejor la participación de nosotros no es tan activa, pero nosotros somos parte medular en el sistema, porque la base jurídica finalmente es la que le va a dar la seguridad una vez que se empieza a construir otra vez el Estado, porque el Estado se construye y se deconstruye, y es la parte legal justamente la que le va a dar los cimientos cada vez que hay esta deconstrucción, y ahí es justamente donde entramos nosotros. El tema de la Constitución, por ejemplo, que se trata en el libro, no sé, yo siendo estudiante, me acuerdo que me llamaba mucho la atención el por qué no sabíamos con claridad. Es más, ustedes hagan ese ejercicio. Pregúntenle a cualquier mexicano cuándo nace México. Así, a quien quieran, ¿eh? Desde kinder, maestría, doctorado, secundaria, pregúntenle, oye, ¿México cuándo nace? Y se van a encontrar todo tipo de respuestas. Lo que nos queda claro es que eso tiene que ver con cultura. Y la cultura en México tiene una bruma ahí en el origen del Estado mexicano y en el origen del derecho mexicano. ¿Por qué? Pues porque justamente no existen estas explicaciones en torno a lo que es propiamente el surgimiento de un Estado y lo que representa la mexicanidad, ¿no? O sea, pensando en esta parte que comentaba Alberto, ¿no? Si yo soy presidente de México y salgo en las mañaneras y tengo aquí a Quetzalcóatl, la pregunta es, ¿y Quetzalcóatl qué tiene que ver con nosotros? Absolutamente nada, porque México nace en 1821. ¿Sí? Ok, si hay un antecedente, ¿no? Sí, pero eso no es México. México tiene sus propios símbolos y México tiene su propia identidad. Y es Quetzalcóatl. O sea, ¿por qué? Pues porque yo no soy azteca. A lo mejor tengo sangre azteca, pero no soy azteca. Y tampoco soy español, ¿no? Podré tener características de español y estar pelón y ser blanco, pero eso no me hace español a mí. O sea, yo soy mexicano y la mexicanidad es una mezcla de muchas cosas que un día se produce a partir justamente de la fractura en el sistema. Esa parte, hay una bruma ahí en nosotros que no entendemos. Y eso es complicado y es peligroso porque al final eso puede generar la identidad. Y me parece que esa parte a veces no está bien comprendida en el caso de nosotros. Por eso me parece que el libro, al menos los 3 primeros capítulos, son buenísimos para esa parte. Luego, regresando al tema de los 2 modelos. El modelo constitucional en México, si lo asemejamos con un niño o con una persona, yo les diría, pues el niño nació enfermo,
Sí, así, o sea, para acabar pronto. No crean que tuvimos algo sano y un día desapareció lo sano, ¿eh? O sea, no. O sea, ¿por qué? No somos Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene otro modelo. Su modelo es sano y sigue siendo sano, más allá de toda la crítica que se le pueda hacer. Y yo les diría, hay una característica donde identificas que un sistema es sano. Los jueces y la relación con el poder. O sea, ahí te puedes dar cuenta. En el caso de nosotros, bueno, ya ni para qué les platico, ¿no? En el caso de Francia, que es la parte del origen de toda la familia, hay mucha desconfianza en los jueces. Entonces, regreso al tema. La codificación, que para nosotros ha sido la base de todas nuestras respuestas, que además es la abuelita o la mamá del positivismo después, porque están ahí vinculados, resulta que tiene una característica, que es el trasfondo, y es el trasfondo delicado. Cuando nosotros pensamos en codificación en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, fíjense la reflexión que vamos a hacer, que está en el libro. Eso significa que los jueces no pueden hacer interpretación constitucional, sino que ellos están exclusivamente destinados, conforme a ese modelo francés, a hacer un control de legalidad, porque no pueden meterse con la Constitución, es una prohibición que el modelo trae de origen. Y ahí hay una parte interesante. Quien abre la puerta para empezar a hacer interpretación constitucional es justamente nuestro país. O sea, a pregunta concreta, los europeos, ¿cuándo emiten su primera sentencia de constitucionalidad? Fíjate, es una buena pregunta, ¿eh? Pregunta reflexiva. En Europa, ¿cuándo vamos a encontrar las primeras sentencias de constitucionalidad? ¿Qué es eso? ¿O cuál es la reflexión? Ah, bueno, el momento en el que los jueces empiezan a hacer defensa constitucional. Bueno, pues la respuesta es una respuesta terrible, porque lo empiezan a hacer hasta el siglo XX. O sea, ellos no pueden meterse a los modelos constitucionales, porque el único control que existe es control político. O sea, el legislador y el ejecutivo sí se meten, pero los jueces están completamente vedados. Ok, pero ¿y entonces con qué trabajan? Y ahí viene el tema, ¿eh? Con la codificación y con el modelo que se les establece con la Escuela de la Exégesis, que es el silogismo judicial. Entonces, al decir silogismo judicial, nosotros estamos diciendo que no hay interpretación sobre la Constitución. Ese es un tema delicado y complejo para nuestra familia. Ya después se van a ir haciendo ajustes, ¿no? Conforme va avanzando más o menos el modelo. Los jueces en Estados Unidos no hacen silogismo judicial, ni les importa. ¿Por qué? Porque ellos hacen interpretación directa de la Constitución y tienen a sus precedentes y sobre eso construyen la respuesta. Si nos vamos a la teoría del derecho, pues allí es donde vamos a encontrar el realismo jurídico, ¿no? Justamente la desconfianza en los legisladores. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros positivismo, la ley, la respuesta. Viene, lo dice el libro, ya en el siglo XX, la segunda mitad, toda la reconversión, toda la nueva significación en torno a los modelos de razonamiento judicial y de razonamiento jurídico, porque aparecen ya los modelos de la argumentación jurídica. Y eso vino a dar un poco de luz al caso de nosotros, pero todavía sigue habiendo muchísimos huecos. Estoy hablando de la segunda mitad, ¿no? 1950, 1970. Si nos ponemos a pensar cómo es el constitucionalismo mexicano en ese momento, yo les diría, pues de entrada solo hay un medio de control constitucional. O sea, solo está el amparo. Y no hay nada sobre el tema de frenos y contrapesos, ¿no? O sea, sí lo hay políticamente, pero no lo hay desde el punto de vista judicial o jurisdiccional. Va a ser hasta la década de los 90, donde ya vamos a encontrar algunas características de lo que Gargarella dice son o es el llamado constitucionalismo transformador para el caso latinoamericano, ¿no? Se le empiezan a meter ya algunas características al modelo para hacerlo justamente muchísimo más completo o integral, no solamente pensando en la parte dogmática,
sino también pensando en la parte orgánica, ¿no? Que es justamente donde está el juego del poder. Y son los 90 una década clave, ahí está en el libro, ¿no? Porque es donde empiezan a generarse muchísimas reformas en el Estado mexicano. Y parecía que todo iba bien, ¿sí? No al 100%, ¿no? Eso es algo que siempre tenemos que estar conscientes. O sea, en México siempre tuvimos un tema no muy favorable, que es el llamado hiperpresidencialismo, que son el exceso de facultades desde el Ejecutivo. Y bueno, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Viene un cambio paradigmático a partir del año 2000, donde, bueno, llega la oposición al poder y se venían cosas interesantes, ¿no? Y coincide con lo que está pasando en los 90s. En los 90s se queda el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral se pasa al Poder Judicial, se crean los tribunales agrarios, o sea, los 90s es una etapa clave. Se empiezan a generar las ideas sobre los órganos constitucionales autónomos, la Corte se convierte ya en un tribunal constitucional, o por lo menos tiene ya características para hacer la defensa de la parte orgánica. Vamos, parecía que se empezaba a generar un cambio interesante y el niño empezaba a tener salud, ¿no? Llega el año 2000, viene el cambio de presidencia, eso hablaba muy bien justamente el modelo, llega el PAN a la presidencia y bueno, pues los que estábamos en el tema constitucional sabíamos que estaba pasando algo interesante, ¿no? Y me parece que bueno. Pero luego pasa algo bien curioso, porque el PRI, que nos tardamos años en sacarlo a la presidencia, regresa otra vez a la presidencia. Entonces, esa parte me parece que es toral para entender luego las consecuencias que se van a producir. Faltó una propuesta diferente, generada desde el centro y no justamente de este tema de la polarización. El PRI lo tenía en su momento, pero el PRI se desvió y pues, empezó a generar otro tipo de respuestas alejadas justamente de los objetivos de un modelo constitucional. Y bueno, pues finalmente llegamos a la izquierda, ¿no? Amigo. Y bueno, pues ahí está la propuesta de la izquierda, ¿no? Y aquí es interesante hacer algunas reflexiones. El modelo que se produce desde toda la evolución constitucional, no solamente mexicana, tiene dos bases: la revolución de las colonias y la revolución francesa. Y atrás de toda esta propuesta hay una característica importante. Es un modelo burgués. Y ahí lo digo yo en el libro, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Quienes hacen el cambio paradigmático del siglo XVII, dejando el viejo régimen para entrar a las nuevas posibilidades de todo, políticamente hablando, jurídicamente hablando, económicamente hablando, son un grupo que viene desde el pasado empujando porque quiere quedarse con el poder del Estado. Y esos son los burgueses. La etapa anterior a la de nosotros, justamente que se conoce como la modernidad, que va del siglo XV al siglo XVII, es una lucha entre dos factores importantes: la burguesía, que son los comerciantes, y la nobleza que tenía el poder por siglos, pues fue desbancada justamente por los comerciantes. Los comerciantes hacen todo el cambio paradigmático que nosotros vamos a tener a la fecha, ¿sí? Nos guste o no. El modelo es burgués y el modelo sigue siendo burgués por donde lo veas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay justamente un poderío fáctico por encima justamente de factores como el derecho o incluso factores como la política, que no debemos dejar de lado porque si no, no entienden muchas cosas de lo que pasa, ¿no? En el contexto mundial. El sistema económico mundial es un sistema capitalista. O sea, pónganse a pensar en esto. China podrá ser muy comunista, sí, pero en su casa.
Porque cuando ella entra a las reglas internacionales, las reglas son capitalistas globalizadas. ¿Por qué? El modelo es burgués y viene empujando desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII. Ok, ¿por qué esa reflexión? Porque yo lo único que puedo decirles es que la peor combinación es gobiernos de izquierda con modelos globalizados, internacionales, capitalistas. Porque no hay un match en las posibilidades. Más allá de que exista la pobreza y de que existan muchas necesidades en el Estado mexicano que se deben de corregir. ¿Puede haber propuestas importantes desde lo objetivo y lo constitucional? Sí, por supuesto que sí. Pero generadas en un entorno justamente basado en la democracia, en los derechos humanos y en la división de poderes. Lo he dicho yo en otros lados, no era necesario generar una reforma de esta naturaleza, bastaba con seguir el modelo kelseniano europeo, haber creado un tribunal constitucional autónomo, y me parece que la respuesta con eso hubiera generado lo que la hegemonía del poder quiere y hubieran dejado en paz a los jueces. Y me parece que eso hubiese sido más sencillo. Y ya, no sé, lean el libro, les va a gustar. Quiero agradecer, por supuesto, a Pepe, amigo mío. Yo sé que él sabe muchísimo de constitucional, muchísimo de amparo, por eso fue que lo invitamos. Somos compañeros allí en el posgrado, todos los días nos vemos, ¿verdad, Pepe? Gracias, amigo. Yo te agradezco tus palabras y bueno, para mí verdaderamente es un honor y un placer que estés aquí. El honor es mío. Gracias, Igualmente, profesor. maestro Alberto, un honor que haya estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación, profesor. Pues no sé, doctor, si quiere hacer algún comentario final al cierre. Sí, claro que sí, pues no sé, Paquito. Adelante, adelante. Bueno, pues creo que dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Me parece que una clase, como la que nos acaba de dar el doctor Kenneth Wizard, digo, no vale que sustituyan el libro, me queda claro, pero sí se pueden dar cuenta de toda la riqueza que como persona tiene en su bagaje cultural, la facilidad que tiene para transmitir el conocimiento y desde luego la forma como sistematiza el libro. De verdad, mi querido Paco, el honor es mío, amigo. De verdad, cuando me propusieron la maestra Cristina y el doctor Paco presentar la obra, pues bueno, mi primera reacción fue de alegría, de gusto. Le dije, en la torre, ¿qué puedo decir de una autoridad en la materia, a quien aprecio, admiro mucho, que también nos une la amistad con otro extraordinario constitucionalista, pues también el doctor Ángel Dávila Escareño, que también estará por acá con nosotros en algunos eventos. Entonces, realmente para mí ellos dos han representado, además de grandes amigos, yo con mucho cariño y mucha sinceridad, grandes maestros. La verdad, tiene oportunidad, repito, de dar cuenta con el libro del doctor y de seguirlo, verán que es una fuente inagotable de riqueza. Maestra Cristina, muchísimas gracias por la invitación y que Paco esperamos una siguiente obra muy pronto. Claro que sí. Al contrario, ha sido un gusto escucharlo. Para ellos tres, en esta gran presentación del libro, el Estado Constitucional en México, los derechos humanos y la división de poderes. De verdad, agradecemos a toda la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales, que se han mantenido conectados, a todos los que están también en la plataforma. Tenemos comentarios, excelente visión del maestro Mario sobre la obra del doctor Quiñones, una opinión muy enriquecedora del maestro también, de Tania, de Carlos Alberto, excelente disertación sobre la teoría del Estado y la división de poderes. ¿Dónde la pueden conseguir? En INDECAP, tenemos envíos a toda la República, tenemos en ambas sedes, aquí en la del Valle, en Nezahualcóyotl, Estado de México también lo tenemos. Y dice Oscar Díaz, 1325 es la fundación de México, Tenochtitlán, México significa los del ombligo del maguey. Maguey, ay, me mueven los mensajes que están llegando. Dice, el escudo mexicano es la piedra de la fundación y se lee en náhuatl. Oí hablar al autor, se vislumbra una mente brillante que domina el tema constitucional enriquecido con antecedentes históricos. Donde lo puedo conseguir, ya saben, aquí en INDECAP. Excelente conversatorio de los ponentes. Y bueno, pues felicitaciones para todos ustedes. Eso es en general los mensajes que tenemos aquí en el chat con la gente que nos está siguiendo en Zoom y en redes sociales.
Pues muchísimas gracias a todos, ya lo saben, todos tienen información para conseguirlo. Y bueno, pues esperemos que pronto pueda estar de regreso mi querido Francisco. Van a estar, Francisco imparte clases en la maestría, está en el doctorado también. Mi querido doctor también va a estar en la especialidad. Mi querido doctor Pepe Díaz de León, ya saben que cuando hablamos de cursos especializados en amparo, tiene que estar el doctor. Ahora que vamos a tener la especialidad en proceso constitucional de amparo en materia penal, que fue desarrollado todo el plan académico por mi querido doctor Pepe Díaz de León, también la tendremos a partir de junio. Y pues mi querido Mario pronto estará dándonos una charla muy interesante también respecto de prisión preventiva y los invitaremos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias y gracias a todos los que vinieron. Gracias a los que me siguen en redes. Muchísimas gracias. Ya me fallé. Yo luego me quedo hablando, ¿eh? Sí, luego avísenme. Sí, luego se me sale cada cosa.